buenas noches, amada iglesia, ¿cómo están? Vamos a empezar en este tiempo a darle gloria, a darle honra a nuestro Dios. En esta noche, hoy miércoles, ahí donde tú estás, levanta tus manos hacia el Señor y dile: Señor, hoy traigo mi alabanza a ti, hoy traigo mi corazón a ti. Venimos a tu encuentro, venimos, Señor, a buscar tu rostro y a disfrutar de tu hermosa presencia. ¿Cuántos vinieron a disfrutar de su presencia? Vamos aquí con nuestras palmas. Dile: traigo mi alabanza, es más que palabras, es mi adoración a ti. Esto es mucho más que emociones, es más que emociones. Eres tú mi vida, la razón de mi canción. Vamos todos juntos. Por siempre cantaré y con todo gritaré: Jesús, tú eres mi rey. ¡Vamos! Y no puedo imaginar vivir sin ti, Señor. Lo que quiero es adorar. ¿Cuántos pueden saltar? 1, 2, 3. Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré: Jesús, tú eres mi rey. No puedo imaginar vivir sin ti, Señor. Lo que quiero es adorar. Yeah, yeah. Vamos aquí con júbilo, con danza, con fiesta, adorándote a ti, Señor. Eso es lo que queremos hoy, tu iglesia. Vamos. You know that. ¿Cuántos pueden dar un grito de gozo? Vamos con todo tu corazón. Y por siempre cantaré y con todo gritaré: Jesús, tú eres mi rey. Jesús, tú mi rey, el rey de nuestro corazón. Eres tú, Señor. Y hoy te adoramos, Señor, te exaltamos. Jesús, la razón de nuestra canción. En la cruz tú venciste. En la cruz, Señor, tú nos diste esperanza. Así que levantamos nuestras manos hoy en nuestro hogar, con nuestras familias, juntos, Señor, adorándote, diciendo: gracias por la cruz, gracias por Jesús. ¿Cuántos agradecidos por la cruz están hoy? Adórale ahí con todo tu ser. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí?
me viste en mí. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? En la cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Cantamos. Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. Gracias, Dios. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste en mí, me viste en mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta, puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Vamos juntos. Abriste la puerta, hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Qué bueno ha sido compartir y alabarle al Señor en esta noche. Allí donde usted está, bienvenido sea a un día más, no es a un servicio más, ¿sí? Es a un tiempo especial con el Señor. Vamos a prepararnos para tomar nuestros diezmos, nuestras ofrendas en esta noche, y vamos a leer un par de versículos en el Salmo 92, el versículo 1 y 2. La palabra dice: bueno es alabarte, Jehová,
y cantad salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Sí. Qué hermoso es que nosotros empecemos así cada día, ¿verdad? Alabando, adorando, exaltando al Señor y sobre todo reconociendo qué bueno es alabarle al Señor, qué bueno es cantar salmos a su nombre, qué bueno es reconocer su fidelidad cada día, su misericordia cada mañana y su fidelidad cada noche. Que nosotros podamos empezar cada mañana proclamando su misericordia, llamando, invocando su misericordia, que su misericordia nos acompañe todo el día y que por la noche podamos decir, cuando ya todo se ha acabado, sí, podamos decirle gracias por tu fidelidad en esta noche. Entonces vamos a orar y vamos a plantar nuestras semillas, nuestro corazón con ellas, nuestro amor al Señor, nuestra gratitud y sobre todo nuestra fe, nuestra expectativa de ver su mano y su poder en medio nuestro. Amén. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias por esta oportunidad de traer, Señor, los diezmos de todo lo que tú nos has dado, las ofrendas, las semillas, Señor, de todo lo que tú has puesto en nuestra mano. Hoy lo traemos y lo ponemos delante de ti, Señor. Creemos cuando tu palabra dice que tú abrirás las compuertas de los cielos y derramarás bendición que abunda y sobreabunda. Creemos que tú te pones, Señor, por nosotros y por cada familia de la congregación y reprende, Señor, por cada una de ellas al devorador, a todo lo que quiera atentar, Señor, contra la seguridad, la paz de cada hogar, de cada familia. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, y con expectativa y con gozo te decimos gracias, Padre, por tu fidelidad y gracias, Padre, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, buenas noches con todos los que se unen en esta noche a este servicio de miércoles. Como empezamos compartiendo la semana anterior, queremos, los días miércoles los hemos separado para tiempos de, no solamente de hacer como un estudio de la palabra, sino compactar ciertos estudios bíblicos, no para tener un poco más solamente de conocimiento, sino que podamos darle 2, 3 semanas a un estudio bíblico de tal manera que nosotros podamos asimilar mejor la palabra, ¿sí? No ir como de prédica en prédica, sino tener el contexto de un estudio de la palabra. Para quienes no se unieron a la semana anterior que empezamos con este tema, la parábola del sembrador, yo les recomiendo que lo revisen. ¿Sí? Hoy voy a compartir la segunda parte de la parábola del sembrador y vamos a hablar acerca de la semilla en esta noche. ¿Cuál es la semilla? Es la palabra de Dios. Y como dije la semana anterior, no vamos a decir yo eso ya lo sé. ¿Sí? Yo creo que hasta el día en que Jesucristo vuelva y seamos llevados con el Señor, no dejamos de aprender. Su palabra siempre es viva, su palabra siempre es eficaz, su palabra es poderosa. Lo importante es que su palabra pueda entrar, penetrar en cada uno de nosotros como lo habíamos estudiado. Algo que quiero recapitular de la semana anterior son los 3 síntomas que hablamos al respecto de un corazón que está endurecido. Habíamos dicho, dentro de estos síntomas, el primero es la incredulidad, y de esto es lo que hablamos la semana anterior, ¿sí? Cuánto desagradó tanto a Dios Padre como a Jesús la incredulidad, cuánto desagrado esto causa, ¿sí? Por eso dice que no pudieron entrar los israelitas que salieron de Egipto a la tierra prometida y no pudieron entrar en el reposo del Señor, es decir, no pudieron conquistar, Dios no pudo llevar a cabo en ellos todo lo que Dios tenía soñado para ellos, porque lucharon mucho con incredulidad,
¿sí? Entonces, primera cosa que necesitamos conquistar respecto de estos síntomas. Segundo, habíamos dicho, es un corazón que no responde, ¿sí? Y a veces hemos visto esto a lo largo de nuestro ministerio, personas que responden a la palabra, a la palabra predicada, que responden al consejo dado y tienen evidencias, manifestaciones del poder de la palabra, ¿sí? Pero hay otras personas que no. Entonces, responder a lo que Dios nos enseña o nos instruye es importante. El tercer síntoma, habíamos dicho que es lento para creer, una persona que es insensible, ¿sí?, a la palabra, es lento para creer, lento para creer, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros seamos prontos para creer. Entonces, en esta noche vamos a continuar, ¿sí? Voy a hablar de la semilla, pero también el título de esta es Prontos para responder. Amén. Habíamos leído en Mateo capítulo 13 la semana anterior. Hoy yo quiero que vayamos a Marcos 4, versículo 13, ¿sí? Esta parábola del sembrador está en Mateo 13, en Marcos 4, en Lucas capítulo 8. Entonces hoy vamos a ver una parte en Marcos y otra parte en Lucas. ¿Cuál creo yo que es? Yo creo que la parábola del sembrador nos enseña algunas cosas importantes, ¿sí? Y en Marcos capítulo 4, versículo 13, Jesús les está enseñando algo que es muy esencial. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las palabras? ¿Sí? En la versión NTV me gusta un poquito más la traducción y dice, luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Esto quiere decir que hay varias como lecciones o instrucciones, ¿sí?, algunas claves importantes que es necesario que nosotros entendamos en esta parábola para que nosotros podamos discernir las demás, o para que nosotros podamos permitir que se abra a nuestro entendimiento, ¿sí?, otro tipo de enseñanzas que Jesús también las enseñó a través de parábolas, que son muchas en la Biblia, ¿sí? Entonces, primera cosa de por qué Jesús le dio tanta importancia, y nosotros debemos darle toda esta importancia a la parábola del sembrador, sí, porque Jesús mismo les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo pueden entender las demás? Entonces vamos a ver algunas llaves, algunas claves en este día, ¿sí?, de por qué es importante que entendamos esta parábola. Y para eso vamos a ir a Lucas capítulo 8, vamos a leer los versículos del 11 al 15. Dice, explicación de la parábola. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, ¿sí? Entonces hay una gran explicación que Jesús les da respecto del entendimiento, de la comprensión de la parábola del sembrador. Primero está diciendo que la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? La semilla es la palabra de Dios. Y cuando está hablando de las 4 tierras en la que ésta cae, más o menos podríamos decir en este sentido, ¿sí? Todo sembrador sale y siembra en buena tierra, porque no tiene sentido de sembrar
a los lados del camino, ¿sí? No tiene sentido sembrar entre pedregales, entre piedras. No tiene sentido sembrar entre espinos y abrojos, ¿sí? Porque sé que no voy a cosechar nada. Entonces, cuando Jesús dice el sembrador salió a sembrar siempre en buena tierra. Pero cuando cayó, ¿sí? Y a veces cae en nuestro corazón, en diferentes lugares de nuestro corazón. Entonces, la primera está diciendo a los lados del camino. Es cuando oyen, pero no creen la palabra, ¿sí? No la reciben, no la abrazan. La otra está diciendo que reciben con gozo al comienzo, ¿sí? Cuando entran pedregales, pero por cuanto no es profunda, no tiene raíz, no llega a ser raíz, creen por algún tiempo y en el momento de la prueba se apartan. En Mateo dice que tropiezan en la palabra. La otra tierra entre espinos está hablando de aquella que asimismo escuchan la palabra, ¿sí? Pero es ahogada por los afanes de este siglo, por los placeres de la vida, por las riquezas, y asimismo se hace infructuosa, no tiene fruto. Pero cuando está hablando en versículo 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retienen la palabra oída. Aquí es donde está la clave, ¿sí? Y podríamos decir como que el 75% del tiempo en que nosotros recibimos la palabra, tal vez estamos permitiendo que se vaya a los lados, que caiga entre piedras, que caiga entre espinos, y es como que el 25% de la palabra permitimos que ésta sea retenida en nosotros y que produzca un fruto con perseverancia. Entonces, al menos yo quiero ser de aquellas personas que cada día retengo más de la palabra de Dios, ¿sí? Porque en ella está nuestra vida. En ella está nuestra vida. Entonces, esta es la primera causa por la cual Jesús hizo tanto énfasis en la enseñanza de la parábola del sembrador, ¿sí? Para que nosotros descubramos, asimilemos aquellas cosas que son importantes. Entonces, no vamos a dejar que nuestro corazón sea una tierra endurecida, una tierra insensible. No vamos a permitir que la palabra caiga a los lados del camino. No vamos a permitir que nuestro corazón esté hecho piedra, ¿sí? Que no puede penetrar ni echar raíz. No vamos a permitir que nuestro corazón esté como lleno de espinos que ahogan y le hacen a la palabra infructuosa. Yo quiero poner este reto y este desafío, que todos nosotros queramos ser la buena tierra donde la palabra como corazón bueno recibe, retiene y produce frutos de una manera perseverante. Amén. ¿Sí? Yo espero que todos quienes están recibiendo la palabra tomen esta decisión, esta determinación en este día. Porque es importante que la palabra no se quede en la superficie. A veces nosotros hemos ministrado un poco más en consejería y sobre todo cuando se trata de hacer un seguimiento a las personas. Entonces le preguntamos, ¿qué ha pasado en estos 8 días? ¿O qué ha pasado en estos 15 días? Y a veces nos topamos con que no pasó nada, ¿sí? Simplemente regresa, por poner un ejemplo, ese matrimonio una siguiente vez y está pasando por las mismas circunstancias. Entonces no quiero que nadie se sienta mal, pero creo que es tiempo de entender que nosotros necesitamos ser una tierra que recibe y una tierra que retiene y una tierra que produce fruto. Entonces no nos quedamos en la superficie. Cuando cuando se escribió en Proverbios 4, del 20 al 22, usted puede leer en su casa. Yo voy a mencionar solamente una parte del 21 y el 22. Dice:
que la palabra debe ser guardada en medio del corazón. ¿Sí? Versículo 21, la segunda parte dice que la palabra de Dios debe ser guardada en medio del corazón. O sea, entrar en las profundidades, permitir que la palabra se sumerja en nuestras vidas, ¿sí? Guardar en medio del corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, cuando nosotros hallamos la palabra, sea la palabra de sanidad, la palabra de prosperidad, la palabra de restauración, la palabra de salvación, la palabra en toda su esencia, ¿sí? En todo el espectro, el contexto que la palabra obra y opera, que esta palabra penetre en medio de nuestro corazón, porque son vida a los que las hallan. Hay vida en su palabra y hay medicina para todo nuestro cuerpo, o para todo el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo le doy este valor, cuando la palabra para mí es valiosa, no permito que el enemigo robe, no voy a permitir que el enemigo robe la palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos después de cada servicio de domingo? ¿Qué hacemos después de cada servicio de miércoles? ¿Qué hacemos cuando he venido por una consejería? Debo permitir que la palabra quede sembrada y eche raíces profundas en mi corazón, ¿sí? Para que el enemigo, para que al quedarse en la superficie no sea tomada, no sea robada. Cuando Satanás roba la palabra, no solamente roba la palabra, sino que roba la oportunidad que Dios le estaba dando a esa palabra para que obre en nuestras vidas. ¿Qué tal si la palabra de ese día era tan importante, era tan valiosa y se perdió? La dejé ir. Entonces no va a producir los frutos, el efecto para el cual fue enviada. Entonces no debe quedarse en la superficie. Cuando hablamos de algo valioso y lo dejamos a la intemperie, ¿qué pasa? ¿Se daña, se destruye o simplemente es robado? Entonces, si yo entiendo que la palabra de Dios, esta semilla que Jesús estaba mencionando, es suficientemente valiosa para mi vida, entonces la voy a cuidar, la voy a atesorar, la voy a guardar en medio de mi corazón, voy a encontrarme con la vida que hay detrás de ella, ¿sí? Voy a experimentar esa sanidad. Entonces, hay una segunda razón por la cual yo creo que Jesús les habló o les enseñó primero a través de esta parábola. Y esto lo encontramos, para esto sí nos vamos a ir a Mateo capítulo 13. Vamos a regresar a Mateo capítulo 13, vamos a leer los versículos del 10 al 12. Y dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esta es otra clave, sí, muy importante, muy valiosa, que está en el versículo 11. Lo que Jesús les respondió, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. A vosotros. Qué hermoso privilegio tenemos, que a nosotros sus hijos nos ha sido dado esta bendición, este privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir los misterios? Aquellas cosas escondidas. En Jeremías dice que las cosas escondidas le pertenecen a Dios, mas las reveladas a sus hijos y a sus generaciones para su bienestar, como una bendición de vida. Entonces, ¿cómo hemos crecido en nuestro caminar con el Señor? Es a través de la revelación que continuamente estamos recibiendo de la palabra.
En esta noche usted está recibiendo no una enseñanza, no una parte más de conocimiento solamente. Estamos recibiendo una impartición de una revelación. ¿Sí? Qué hermosa la respuesta que Jesús hizo a sus discípulos, porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Estos misterios, otras personas no pueden creer por sanidad divina o no pueden vivir en sanidad divina. ¿Por qué? Porque no tienen una revelación de la sanidad, no tienen una revelación del sanador, no tienen una revelación de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces no pueden recibir la victoria, la bendición, el beneficio, el bienestar del conocimiento. ¿Sí? Es eso lo que Jesús les estaba respondiendo. Por eso es que nosotros debemos saber que es un honor tener el conocimiento revelado de las Escrituras. A veces un buen número de creyentes se inclina a pensar, es que la palabra no funciona. ¿Sí? Y yo creo que Jesús, algo que nos dejó bien clarito aquí, es que el problema no está en la semilla. Eso quiere decir que el problema no está en la palabra, que el problema está en el corazón de cada creyente. ¿Sí? Entonces, porque hay una tierra que produce cual al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso quiere decir que el problema no está en la semilla, ¿sí? Que el problema está en el corazón. Entonces, cuando los creyentes se inclinan a pensar, es que la palabra no funciona, no funciona en mi vida. En otras palabras, estoy diciendo, la semilla es mala, pero no es así. Otros creyentes tal vez dirán, la palabra no funciona de la misma manera para todos. Unos son sanos, otros no, unos son prósperos, otros no. Y así nos pasamos justificando algo que no es justificable, porque la palabra de Dios o los beneficios del reino, ¿sí? Estas revelaciones del reino de los cielos son para absolutamente todos nosotros, todos los creyentes. Ninguno debemos de estar exento de esto. Otra razón por la cual el enemigo quiere robar la palabra, ¿sí? Es para que nosotros nos volvamos atrás de nuestro caminar con Dios. Él aplaude cuando un creyente se vuelve atrás, cuando no perdonamos, cuando desmayamos, cuando nos volvemos atrás, cuando no entendemos, ¿sí? De esto hablamos un poco la semana anterior, cuando no recibimos entendimiento y simplemente nos convertimos en personas que vamos y venimos, que tal vez asistimos o dejamos de asistir a la iglesia, pero no le encontramos el sentido a nuestro caminar con Dios. Entonces, todo esto el Señor les estaba enseñando a través de esta parábola. Jesús fue sumamente claro. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús les dijo, ¿sí? Satanás vino para robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, Jesús mismo definió y fue sumamente claro para qué vino Satanás y para qué vino él. Entonces dijo, Satanás vino para robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y esta vida sea una vida abundante. No debe haber confusión alguna en medio de esto. Cuando experimentamos cosas que representan cualquier forma de destrucción, no está Dios en medio de ello, no está Jesucristo en medio de ello, no está el Espíritu Santo en medio de ello. ¿Sí? Entonces, Juan 10:10 en la versión amplificada, cuando está diciendo, mas yo he venido para que tengan vida y vida abundante, es una vida rica, es una vida que satisface, es una vida plena para disfrutar, es una vida en gran medida, en una medida abundante, ¿sí? que se derrama aún en beneficio de otras personas. Entonces, cuando nosotros tenemos más que suficiente en todas las áreas de nuestra vida, estamos con nuestro corazón
expectante de poder bendecir, de poder dar, de poder derramar todo ese conocimiento revelado en la vida de alguien más. Entonces, esta es la clase de vida que el Señor tiene para nosotros. Es una vida que se desborda, y cuando nosotros recibimos revelaciones de su palabra, nuestras expectativas van a ser elevadas, ¿sí? Nuestras expectativas, nuestra fe va a ser elevada, nuestra fe va a ser levantada. En cambio, cuando aún en momentos difíciles, recuerdo en este momento el Salmo 27, verso 13, el salmista dijo esto: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Sí? Él se fortalecía de esta manera. La semana anterior tocamos un poquito esto, ¿sí? Entre yo recibir la palabra y lo que estoy experimentando a lo que estoy creyendo, hay una brecha, ¿sí? Hay un camino que debe ser, hay un espacio donde la parábola nos enseña que Satanás está presto para robar, que Satanás está presto para impedir que la palabra entre en nosotros, seamos sumergidos en ella y produzca un fruto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los creyentes en este periodo, en este espacio donde el enemigo quiere robar? Es allí donde nosotros tenemos que ser bien pilas, ¿sí? Y expectar en ese tiempo esa visitación del Señor, ese cambio en la situación, en la circunstancia. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Manteniéndonos firmes en las promesas que Dios nos ha dado, manteniéndonos sin fluctuar, manteniéndonos confesando, manteniéndonos dando gracias a Dios. ¿Sí? Porque yo creo que una de las cosas que le lleva a un creyente a vivir en victoria es ser agradecido. No agradezco solamente cuando ya todo está hecho, ¿sí? Agradezco cuando desde el comienzo le doy gracias al Señor, porque Él está poniendo en acción, Él está trabajando, Él está operando en esa palabra. Otra porción de la escritura que me toca mucho es cuando dice Mateo 7:24, Jesús enseñándoles: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, es decir, que puso fundamentos sólidos. Entonces, esta es otra cosa que es necesaria que sepamos respecto de esta parábola. Que cuando nosotros escuchamos la palabra, ¿sí?, debemos ser prontos para hacerla, para actuar en ella. Porque de esta manera le compararé al hombre prudente, al que edificó su casa sobre la roca. Entonces, por eso también es importante que nosotros seamos prontos para actuar. Había dicho que victoria pertenece a aquellos que mientras estamos esperando en el Señor, esperamos meditando, esperamos dando gracias. Yo quiero leer unas pocas líneas del Salmo 119. Yo sé que es un salmo larguísimo y no lo vamos a poner en la pantalla, pero yo oro en el nombre de Jesús que nos dejemos todos inspirar por la inspiración de quien escribió todo este salmo, que nos dejemos inspirar por su deseo, que nos dejemos inspirar por su devoción, nos dejemos inspirar por el amor que David tenía respecto de la palabra. Entonces, en el Salmo 119, en el versículo 25, el salmista le dice: vivifícame según tu palabra. ¿Qué es la palabra vivifícame? La palabra es como vuélveme otra vez a la vida, ¿sí? Y esto es algo que nosotros debemos anhelar: vuélveme otra vez a la vida. Vuelva tu palabra a ser este deleite, este deseo, este anhelo fuerte de mi corazón. En el mismo Salmo 119, versículo 37, le dice: avívame en tu camino. ¿Sí? Vamos a encontrar en algunos versículos que el salmista le dice: vivifícame según tu palabra, o avívame en tu camino. En el verso 40 le dice: vivifícame en tu justicia.
en el versículo 88 le dice, vivifícame conforme a tu misericordia. ¿Sí? Y si usted coge y lee nuevamente el Salmo 119, vamos a encontrar algunas otras porciones o versículos donde está usando estas dos palabras, avívame o vivifícame. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Yo quiero otra vez, yo quiero otra vez este hambre, esta sed por tu palabra en mi vida, en mi corazón. Recordemos dos porciones de la Escritura que no las vamos a poner. Cuando Jesús se acerca a Samaria, dice la palabra que era necesario que Jesús pasara por Samaria. Y tuvo este encuentro con la mujer samaritana. Cuando esta mujer samaritana describe la Escritura, ¿sí? que había estado con varios hombres en adulterio y sin embargo Jesús no vino por los sanos, ¿sí? Jesús vino por los enfermos, Jesús vino por aquellos que están necesitados de Él, Jesús vino por todos los que están hambrientos y sedientos. Y Jesús le encuentra a esta mujer en el pozo y le dice a ella, si bebieras del agua que yo te daré, esta agua será en ti fuente de aguas que saltan para vida eterna. Y aun cuando ella no lo entendía con su cabeza, ella lo recibió en su corazón. Esta es la gran diferencia entre aquellos que reciben la palabra. La palabra yo no la recibo primeramente en mi cabeza, yo la recibo en mi corazón. El Señor habla a mi espíritu, porque el Señor nos ha hecho espirituales desde el día que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero si la palabra que es dada en el espíritu, yo la recibo en la carne, se va a hacer infructuosa, nunca va a tener sentido, nunca va a producir nada. No, cuando yo trato de asimilar la palabra con mi cabeza, muchas veces no tiene sentido. Pero si yo la recibo en mi espíritu, esta va a traer un despertar. Así como la mujer samaritana, los ríos se agitaron dentro de ella. Esta mujer salió de ese tiempo con Jesús perdonada. Esta mujer salió corriendo a testificar lo que Jesús le había dicho. Esta mujer tuvo realmente un encuentro con Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos perseguir o persistir o perseverar. Tener un encuentro con su palabra, que sea real, que sea evidente. La semana anterior también habíamos leído y quiero compartir, ¿sí? Marcos capítulo 3, revisar un ratito. Marcos capítulo 3 habíamos leído los versículos 1 y 2. Cuando Jesús había entrado en la sinagoga y dice que se encontró con un hombre que tenía su mano seca, ¿sí? Y el versículo 2 dice que le acechaban para ver qué hace para acusarle. Versículo 3, Jesús le dijo a este hombre, levántate y ponte en medio. Vamos a leer versículos 4 y 5. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Si nos podemos dar cuenta, no importa el lugar donde tenemos un encuentro, ¿sí? Estos hombres estaban en la sinagoga, en un día de reposo. Eso quiere decir que estaban siguiendo las escrituras, estaban teniendo un servicio como nosotros lo tenemos. Sin embargo, sus corazones estaban endurecidos, aislados de la fe, ¿sí? Cuando Jesús les hizo una pregunta tan sencilla como esta, ¿es lícito en un día de reposo hacer bien o hacer mal, dar vida o quitarla? Dice que ellos se quedaron como mudos. Y a veces nos pasa esto, ¿sí? Y cuento más bien como, a veces a mí mismo me ha pasado,
que vamos al día de la célula. Nosotros tenemos nuestra célula con nuestros líderes en martes, y de domingo a martes no hay muchos días, pero a veces preguntamos, bueno, ¿a quién le tocó la palabra? ¿O cómo te habló la palabra? ¿Qué aprendieron de la palabra? Y empiezan a sacar los copiados y empezamos a revisar. Y la verdad es que a mí también me ha pasado. Y eso es porque no le damos esa. Cuando yo me convertí al Señor, yo llegué a una célula y para mí era tan maravilloso, tan valioso, tan hermoso lo que recibía en esa célula, que los 3 o 4 o 5 versículos que nos daban en la célula, yo me los comía durante toda la semana. Y así fue como aprendí a memorizar la palabra, pero también aprendí a deleitarme en ella, ¿sí? Para mí cada semana era una emoción, era un deleite. Recibir la palabra, no llegaba y le guardaba en un cuaderno, la meditaba, la leía, la recibía. Quería ver que la palabra era activa, que la palabra era viva, que la palabra funcionaba. Y yo creo que Dios quiere llevarnos a través de esta parábola del sembrador a recordar o a vivificar, ¿sí? A querer ser como David dijo, vivifícame con tu palabra, avívame con tu palabra. En cambio, la mujer samaritana fue encontrada en un pozo, no fue encontrada en una iglesia, no fue encontrada en una sinagoga, pero el Señor quiso tener ese encuentro con ella para salvarla. Y vamos a terminar con Juan capítulo 6, 2 porciones chiquitas quiero leer aquí, 2 versículos pequeños y con esto termino. Juan capítulo 6. Jesús les está enseñando varias cosas, ¿sí? Y a la gente en sí, no solamente a sus 12 discípulos, sino también a otros seguidores. Y por esto yo creo que se trata del corazón. Jesús les estaba enseñando varias cosas, pero llega un momento donde dice que algunos discípulos, cuando Jesús les estaba enseñando que Él es el pan de vida, y no entendían, hacían como un esfuerzo para entender con su mente lógica. Jesús les decía, trabajad no por la vida que perece, sino por la vida eterna que permanece, ¿sí? La cual es el Hijo del Hombre, o la cual les dará el Hijo del Hombre. Y ellos, como no entendían, ¿sí? Muchos dice que empezaron a apartarse, a retirarse. Entonces, cuando llegamos al versículo 63 de Juan capítulo 6, el título de esta parte dice, hay discípulos que se vuelven atrás. Entonces Jesús les está diciendo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que digo, la palabra es dada en el Espíritu y debe ser recibida en el Espíritu. No puede ser recibida en mi carne, no puede ser recibida con mis 5 sentidos naturales. Luego en el versículo 68, Jesús les sigue hablando y les dice, ustedes también se van a ir, les dice a sus discípulos. Y Pedro le responde en el versículo 68. Versículo 67, Jesús les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Sí? Porque había gente que no recibía, que no entendía. Por eso es que es importante que nosotros recibamos las revelaciones de la Escritura. Y en el 68, Simón Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, después de todo lo que hemos visto, después de todo lo que hemos vivido, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Él reconocía, Simón reconocía al Señor. Esta palabra Señor es la palabra kurios, que significa tú eres nuestro maestro, ¿sí? Tú eres nuestro amo, tú eres nuestra autoridad, tú eres nuestro todo. ¿A quién iremos, Señor? Entonces, yo quiero animarles y también preguntémonos en este momento, ¿hay algo que haya endurecido nuestros corazones aún sin darnos cuenta? ¿Sí? ¿Hay algo que ha endurecido nuestros corazones?
Jesús está hablando en todo este capítulo de Juan 6 de personas que se volvieron insensibles, ¿sí? Vemos a estos hombres que estaban en la sinagoga que cuando Jesús les hace esta pregunta tan sencilla, que ellos no respondieron, se quedaron en silencio. Y nadie llega a ese lugar de incredulidad o de insensibilidad de la noche a la mañana. Es como un proceso que va minando nuestra vida, que va minando nuestra fe, que va minando la palabra de Dios en nosotros. Y yo creo que este es el tiempo donde Dios quiere que nosotros nos volvamos a su palabra. Entonces, si hay como mencioné hace un momento, si hay algo que ha endurecido nuestro corazón, aún sin darnos cuenta, con incredulidad, con insensibilidad, con desmotivación, si hemos perdido el gusto, si hemos perdido el deleite por su palabra, el deleite por estar en su presencia, yo creo que es tiempo de arrepentirnos, ¿sí? Y la próxima semana vamos a estar hablando un poco más de esto, de ser prontos para arrepentirnos, pero yo creo que es una buena oportunidad para que nosotros reconozcamos en nuestro corazón. Nadie quiere nadie cuando reconoce, ¿sí? Que ha dejado de lado la palabra de Dios y ha dado lugar a otras cosas, puede quedarse tranquilo, ¿sí? La palabra, como leíamos en Proverbios 4, los que hallan, ¿sí?, estas palabras también hallan la vida y hay medicina en ellas. Entonces si usted ha pasado por momentos donde se da cuenta que hay algo que tiene que pasar en su corazón, voy a hacer una oración por todos ustedes, ¿sí? Cierre sus ojos donde usted está. Amado Padre Celestial, cada uno de nosotros en algún momento, Señor, nos hemos enfriado, nos hemos aislado, nos hemos apartado, Señor, de tu palabra. En algún momento, Señor, hemos permitido que otras situaciones ocupen ese lugar y hemos perdido, Señor, el valor o el aprecio, lo valioso, el entendimiento valioso, Señor, que tu palabra tiene para cada uno de nosotros. Hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón, Padre. Lloramos dándote gracias, Señor, porque cada día que nos levantamos, Señor, tú nos das una nueva oportunidad también para levantarnos. Tú no estás allí para acusarnos o juzgarnos, tú estás allí para levantarnos. Y nosotros te damos gracias en este día, porque así como el salmista escribió en tantos versículos, avívame, avívame. Señor, nosotros también queremos pedirte en este día, abrazados de tu palabra, Señor, nosotros queremos pedirte, aviva nuestro corazón, aviva nuestro fuego por tu palabra, Señor. Aviva, que ella sea, Señor, nuevamente como tú les dijiste a los discípulos, porque a ustedes les es dado conocer los beneficios del reino de los cielos. Queremos conocer estos beneficios y no apartarnos de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero dirigirme por un momento a todas aquellas personas que tal vez hoy nos escuchan por primera vez. Nunca antes usted ha recibido la palabra. Yo quiero presentarle a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Todo lo tenemos en Él. Él lo hizo todo por nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, tomó nuestro lugar en la cruz. Él se llevó todo lo que impedía que nosotros entremos en reconciliación con el Padre, ¿sí? Y hoy usted tiene la oportunidad de entrar en esta reconciliación con su Padre Celestial. Usted hoy tiene la oportunidad de recibirle a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Dice la Escritura que si con mi corazón creo para salvación y con mi boca lo confieso, usted va a experimentar salvación a partir de este día. Entonces quiero invitarle, repita conmigo esta oración. Amado Padre Celestial, ahora que tengo la oportunidad de conocerte a ti y de conocer tu palabra, yo reconozco
que he pecado, pero ahora entiendo que tú tomaste y te llevaste todo en la cruz del Calvario, todos mis pecados y todo lo que representa mi vieja naturaleza. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y yo creo y confieso que a partir de este día empiezo a vivir una nueva vida en Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Allí donde usted está, yo oro que Dios le bendiga, que Dios se revele a su vida cada día más. Como Jesús les dijo aquí a los discípulos cuando ellos le preguntaban, ¿por qué hablas en parábolas? O porque a ustedes les es dado conocer los secretos del reino de los cielos. Que cada uno de ustedes se conecte con una célula, se conecte con la iglesia y empiece a conocerle a Dios y empiece a conocer todas las bendiciones y los beneficios que Él nos ha provisto en su palabra. Amén. Bendiciones.